Es una bendición muy grande estar una vez más en este lugar para servir y bendecir a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí estamos. Bueno. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Y le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Saludamos a los hermanos que están en línea, como también a nuestros hermanos que por una u otra razón van a ver después el servicio, pero a nuestros hermanos que están en línea les saludamos, que Dios les bendiga. Un saludo de esta congregación, de estos hermanos. Y abramos nuestras Biblias en Efesios 5. Efesios 5, del 15 al 20. ¿Ven? Efesios 5, del 15 al 20. ¿Ven? Cuando lo tenga, voy a invitar a que se ponga en pie para leer la palabra del Señor. Amén. Dice, ¿ya lo tiene? Efesios 5, 15 al 20. Amén. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo. Amén. Otra vez. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Que tú puedas hablar a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Fíjese que el tema para la meditación de esta tarde es una pregunta. ¿Somos agradecidos? Nosotros somos agradecidos, y no me refiero a si usted es agradecido con sus hermanos. Estoy hablando en la carne, con los hermanos de la iglesia, con su jefe, con su familia. No, somos agradecidos con Dios. Y fíjese que la cita es, no vamos a ver todo, pero vamos a tocar algunos puntos esenciales. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Sí? Y dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántas veces no se ha predicado de esta cita bíblica? Y fíjese que hoy es otra condición, hoy es otra situación. ¿Por qué? Porque nosotros antes decíamos, es que la economía pues está mala, ¿verdad? Es que la violencia, es que el libertinaje, es que la situación, y lo atribuíamos a ciertas cosas y decíamos que los tiempos no son buenos. Pero hoy que estamos pasando un tiempo difícil, hoy sí decimos, los tiempos son malos. ¿Sí? Hoy sí podemos ver eso. Hoy sí le podemos decir, ay, tal vez el apóstol Pablo se refería para este tiempo y no en aquel tiempo. Y fíjese, lo que me llama la atención es que aunque fue escrito desde cuando los tiempos han sido malos. Entonces, dice,
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, oiga, de cuál sea la voluntad del Señor. Y ya lo hemos enseñado que cuando usted le dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, le está diciendo, quiero cumplir tu palabra. Punto. No hay más. Cuando usted dice, no, hoy sí voy a hacer las cosas bien, se resume a eso. Cumplir la palabra. Esa es su voluntad. ¿De qué? ¿Y a qué nos lleva la palabra? A que vivamos en santidad. No hay más, no hay por dónde perderse. Ahora, dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y sabe qué sucede? Que como mi problema no es el vino, mi problema es que como no tengo algún tipo de problema alcohólico, creemos que solo se refiere al vino. Y no es así. ¿Por qué lo ponía el apóstol Pablo aquí y hacía referencia al vino? Porque el vino, el alcohol, nos lleva a perder la noción de las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, usted puede o estar sobrio o estar intoxicado. ¿Sí? La persona que no es sobria, la persona que está intoxicada, carece de la realidad en su vida. Simple. Ahora, entonces, aquí dice la palabra, antes bien, ¿sed qué? ¿Sed qué? Llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Y fíjese que la palabra lleno aquí viene del griego que significa pleroo. Es acento en la primera O, así como lo oye, pleroo. De ahí viene. ¿Qué significa? Influenciar. Oiga, significa influenciar. Ahora la pregunta es, ¿de qué estoy lleno? Si en mi diario vivir, ¿qué brota de mí? ¿De qué hablo yo todo el tiempo? ¿De qué influencio yo a los demás? ¿Influencio de que tengo testimonio? ¿Influencio a los demás de la palabra de Dios? No sé, aquí no se preocupe que no es un día de juicio, a nadie estamos juzgando, no, cada quien debe examinarse, pero significa influenciar. Muchos sabemos de cosas, pero carecemos del Espíritu Santo, de la llenura de Él, de la llenura de su palabra. Y entonces dice, antes bien, se llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, pero esto es figura de que muchas cosas a nosotros nos pueden hacer perder la noción. Y dice aquí, ¿por qué? Porque cuando yo estoy lleno de cosas que no son del Espíritu, yo voy a ver que todas las cosas son malas. ¿Y qué dice el versículo 20? Dad gracias a Dios por todo. Aún cuando algo no resulta como yo quiero. Qué difícil, ¿verdad? Pero la diferencia es, mire, que la diferencia es esta. Que cuando usted y yo estamos llenos de su palabra y cuando usted y yo estamos llenos de su espíritu, pueden venir situaciones difíciles. ¿Y sabe qué? Dios siempre proveerá. Dios siempre mandará a sus ángeles. Dios siempre mandará. Imagínese que Dios ocupó a cuervos para alimentar a Elías. Cuervos. Y fíjese que aún Elías, en esa depresión que tenía, él estaba a la par de un arroyo y sentía que moría. Pero bueno, ese no es el punto. Ahora, usted y yo, ¿qué influenciamos a los demás? ¿Negatividad? ¿Amargura? ¿Qué influenciamos a los demás? ¿Cómo es muchas veces nuestra actitud? ¿Cómo es muchas veces nuestra situación? ¿Qué es lo que escuchan los demás? Mucha gente, no voy a decir mucha gente porque ahí incluye a inconversos. Mucho creyente
sabe más de cómo está la economía del país que de la palabra. ¿El tiempo es malo? Sí, el tiempo es malo. ¿Cuántos empleos se están perdiendo o se han perdido? ¿Cuántas empresas han cerrado? El tiempo es malo. ¿La situación es difícil? Sí, es situación difícil, pero ¿qué dice Pablo? Antes bien sed llenos y dad gracias a Dios por todo. Entonces, usted y yo somos agradecidos. ¿De qué estamos llenos entonces? También significa suplir. Y no le estoy hablando de algo monetario, estamos hablando de algo espiritual. Si usted es padre de familia, ¿de qué suple usted a su familia? ¿Cuál es la conversación que tiene con su familia? ¿De qué los llena? ¿De que todo está mal? ¿De que nada sirve? No. Oh, miren, qué bendición. Tenemos un plato de comida. Dios proveyó hoy. Y proveerá mañana. Y aunque los tiempos son difíciles, Dios siempre es bueno. Oiga, también este es atestar. No sé si a usted le ha pasado. No sé si usted alguna vez, la palabra es, no sé si usted se ha empachado. No sé si ustedes entienden esa palabra. Sí, entienden, porque no sé si empachar es cuando como algo que hasta rebalsar, que ya después ya no lo quiero, muchas veces ya ni lo quiero probar porque ya comí demasiado. Bueno, ahora, ¿usted alguna vez no se ha empachado con algo? Y a comer, 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 y a comer. Me recuerdo que una vez fuimos de vacaciones con mi familia a un lugar donde, mire, yo creo que, no sé si era la primera vez que iba a algo donde era todo incluido, ¿verdad? Se paga algo y era todo incluido. Y me recuerdo que yo probé un ponche de frutas. No se imagina, yo no sé, nunca había probado algo como ese. Y mire, no se imagina, yo estaba de tomar y de tomar y de tomar y de tomar y de tomar, pero mire, la cosa es que llegó un momento que aunque estaba lleno, yo seguía tomando. Y llegó un momento en que me cansó. La diferencia con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no cansa. ¿Por qué muchas veces nosotros no somos agradecidos? Porque nos hemos atestado de cosas del mundo, pero no nos hemos atestado de su palabra. No nos hemos atestado de su presencia. Antes bien, sed llenos. Hermano, pero hablar de política es malo. No, no es malo. Hablar de deportes es malo. No, hablar de tecnología no es malo. Hablar de la pandemia no es malo. No, yo creo que todos necesitamos, todos tenemos opinión. Pero, ¿de qué estamos nosotros llenos? Porque si nosotros no estamos llenos, no podemos ser agradecidos, completos, etc. Ahora, versículo 20, ya después de esta pequeña introducción, dice, dando siempre. Oiga, aquí hay algo, está hablando de tiempo. Siempre. No importa si a usted y a mí nos va mal, siempre hay que dar gracias. ¿Verdad que es difícil? Sí, hermanos, es muy difícil dar gracias cuando estoy mal. Pero dice, dando siempre gracias por todo. Oiga, mire, no sé si usted se ha dado cuenta, dice, al Dios y Padre. A Dios, ¿por qué? Por creador. Y a Padre, por proveedor. A Dios, porque nos conoce. Y de Padre, como el que cubre nuestras necesidades. Dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque conoce mis pensamientos. Porque conoce cuáles son mis debilidades. Porque conoce las cosas que yo pienso. Y Padre, porque siempre está al pendiente de nosotros. Y siempre tiene una provisión lista para nuestras vidas. Entonces, pregunto, ¿usted tiene motivos para agradecer?
Y si usted tiene motivos para agradecer, ¿usted agradece? ¿O es parte del grupo que esperamos a que Dios nos bendiga para agradecerle? Son dos cosas muy diferentes. Esperar a que Dios me bendiga para agradecerle, y otra cosa es agradecerle siempre. ¿Agradecemos por todo? ¿Aún por lo malo? Fíjense que una vez tuve una experiencia no agradable. Y me tocó que agradecerle a Dios porque me habían quitado el trabajo. ¿Sabe por qué le agradecí a Dios? Porque me quitaron el trabajo. Porque yo había sido el culpable de que me lo quitaran. Y qué difícil es decirle, Señor, gracias porque tú proveíste de un trabajo. Yo no lo valoré. Ahora, tal vez no es un trabajo. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido y lo que Dios ha mandado no es que no nos ha gustado, no nos ha parecido? No nos ha parecido. Yo tengo una anécdota y déjeme contársela. Vino mi padre y, para ir a estudiar a la universidad me tocaba irme en bus. Y de regreso, y muchas veces tenía que salir de la universidad tipo 8 de la noche y a esa hora tomar un bus y venirme, etc. Entonces vino mi padre y con lo que él podía en ese momento, compró un carrito. Y entonces vino y me dijo, toma, me dijo, te voy a dar este carro para que vayas a la universidad. Únicamente para ir a la universidad. Y entonces no sé si usted alguna vez ha oído, es un carro, un auto Bianchi, es de un Fiat, son bien compactos, muy, muy pequeños. Y fíjese que me recuerdo que el carro ahí estaba, lo ocupaba porque pues sí, prefería irme en eso que irme en bus. Pero no lo limpiaba, no era la atención, se miraba como yo hablaba con respecto al carro, ¿verdad? Entonces me recuerdo que llegó un día y me dice, dale las llaves a fulano. Mi padre me dijo, dale las llaves a un primo. Y yo, se lo va a llevar, me dijo. Pero ¿por qué? Le dije yo, si mañana tengo clases temprano. No, ya lo vendí, me dijo. Es que a ti no te gusta, me dijo. Tu actitud siempre con el carro, me dijo, nunca me ha gustado, me dijo. Fíjese, yo nunca le dije a él, el carro no me gusta, pero él vio la actitud en mí. Y entonces no lo podía creer. Y tuve que ir a traer la llave, lo entregué, se lo llevó. Mi primo, en ese caso, mi primo me recuerdo que, mire, hasta lo pintó. Lo dejó bien bonito y todo. Y ahí llegaba a la casa porque casi todos los días pasaba por la casa y yo miraba el carro. ¿Usted cree que me dieron otro carro? No. ¿Qué me tocó otra vez? Andar en bus. A los meses, mi primo se compró otro carro y le dice a mi papá, vendémelo de regreso. Y se acerca a mi padre y me dice, ¿hoy sí lo querés? Sí, le dije yo. Sí, claro que sí. Muchas veces, ¿cómo es nuestra actitud delante de Dios? Usted y yo, o usted tiene un trabajo. ¿Y cuánta gente ahorita no tiene trabajo? Pero ¿cuántos en nuestra mente hemos renegado por algo en el trabajo? O el carro. Usted quisiera otro carro, pero tiene carro.
o la casa, etcétera. Usted podría pensar qué cosas, yo digo, sí, gracias lo tengo, pero mi actitud, que Él puede ver y Él puede conocer todos mis pensamientos, Él sabe en qué nosotros sí somos agradecidos y en qué no. De ahí, ese carro se vendió y se compró otro carro. Y fíjese que el otro carro estaba un poco más dañado. Pero esta vez dije, yo no voy a ser tonto. El otro carro estaba un poco dañado porque había que reparar y alguna cosa más. Pero solo el hecho de ya no andar en bus era bastante. Ahora, ¿es genuino nuestro agradecimiento o nuestro agradecimiento es rutinario? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos agradecemos? Porque hay que hacerlo. ¿Cuántos agradecemos automáticamente? Y mire, yo por veces me percato que yo me siento a comer. Yo me percato que me siento a comer y fíjese que yo ahí me he dado cuenta muchas veces que estoy repitiendo una oración como otros días. Pero yo podría decir la misma oración, pero con un agradecimiento genuino. Voy a ocupar la misma oración. Gracias, Padre, por estos alimentos. Pero estoy entendiendo que tengo este alimento, que no me ha faltado. Voy a volver a comer frijoles. Pero tengo estos frijoles y están buenos. Y dice, siempre, todas las veces, todo el tiempo. Ser agradecido es expresar gratitud a quien debamos. Usted y yo muchas veces somos agradecidos con personas, con hermanos, con amigos. Y muchas veces no de la misma manera con Dios. Y ahí debe ser nuestro principal agradecimiento. Pueden ver muchas cosas, pero con Dios, usted y yo no podemos dejar de ser agradecidos. Y fíjese que gratitud, que es esto mismo de agradecimiento, es, sentimiento por el cual, nos consideramos obligados a agradecer un favor. Gratitud es cuando usted y yo nos sentimos obligados enteramente a agradecer. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces usted hace lo posible por darle gracias a alguien y otras veces usted hasta que se acuerda le agradece a alguien? No sé si le ha pasado eso. Viene alguien y le hace un favor. Y usted ve que de qué manera usted ve y le va y le compra aunque sea un pedazo de pan, una canasta de fruta y se lo lleva. Porque usted se siente obligado porque el favor que me hizo, no, es sorprendente. Pero aquel al que le podemos pedir un favor, que nos echa la mano, se nos olvida. Se me olvidó. Mira, pásame el teléfono, le voy a hablar a mi mamá, le voy a hablar a mi papá, le voy a hablar a mi hermano, le voy a hablar a fulano. A los días, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mira, solo quiero decirte que gracias por el favor, que no sé qué, que discúlpame, que el trabajo, que con los niños, o con los horarios, que el transporte. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí. A mí sí me ha pasado, no una, muchas veces. Uno hace lo imposible por agradecer a alguien. Y en otros casos, uno a los días agradece. Pero en el Señor dice, en esta palabra, Pablo está diciendo que usted y yo nos deberíamos de sentir obligados a agradecerle solo por el hecho de que hoy despertamos. Y que cuando yo me despierto y le agradezco a Dios, no es como, ay, sí, Señor, gracias por otro día. Ay, tengo que levantar a hacer esto. ¿Sí? No. ¿Entiende usted? Yo ahorita... Mire, podríamos terminar aquí, pero yo lo que quiero es que usted en esta tarde, usted se vaya con esto. ¿Cómo es mi agradecimiento con Dios?
Y al final usted y yo comprendamos que es un sentimiento que nos obliga a darle gracias. Que debe de salir de lo más profundo de nuestro ser, en el cual no puedo salir, no puedo hacer algo más si primero no le doy gracias a Dios y le digo gracias. Gracias porque has cuidado a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos. Gracias porque, Señor, tengo un carro, y no estoy diciendo que esto sea repetitivo y que tenga que hacerlo como no, pero que su agradecimiento sea sincero y que usted se sienta en la necesidad de decirle gracias, Señor. Gracias por todo. Y ahí es donde las cosas vienen a cambiar a nuestras vidas. Amén. Pero ¿cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo se puede llegar a esto? Lo leímos anteriormente. Antes, sed bien llenos de Espíritu, de su palabra. Entonces, ¿por qué nosotros no somos agradecidos con Dios? Porque carecemos de su palabra. Carecemos de la llenura de su Espíritu. Mire, usted ha leído, ¿verdad?, todo lo que el apóstol Pablo vivió. Y decía, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Hambre, desnudez, tribulación, angustia, persecución, naufragio, lo mordió una serpiente, lo encarcelaron, lo azotaron, lo llevaron hasta un juicio, lo quisieron matar, etc. Entonces, ¿cómo debemos agradecer? Quiero avanzar. ¿Cómo debemos agradecer? Todos los días, con un corazón sincero. ¿Sabe qué sucede? Yo creo que usted ya conoce, ¿verdad? Usted ya conoce cómo son las semillas de mostaza, ¿verdad? Una semilla de mostaza, si yo tuviera una semilla aquí de mostaza, usted a su distancia no la ve. Tiene que acercarse para verla. Pero de esa semilla, sí, tan pequeña, pero tan pequeña, crece un árbol grandísimo, enorme. Es increíble de cómo de una semilla tan pequeña, sale un árbol tan grande. Y el Señor decía, si tan solo tuvieres fe como un grano de mostaza. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es nuestro agradecimiento? Dar gracias a Dios debe ser una actitud en nosotros. Una actitud como forma de vida, no de situación. No levante la mano, por favor, porque yo lo voy a levantar. ¿Quién agradece cuando las cosas salen bien? Ah, sí, ¿verdad? Pero agradecemos hasta que las cosas me salieron bien. Pero mientras las cosas no me salieron bien, yo renegué, yo acusé, yo me molesté, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestras vidas debería de ser una acción de gracias. Nuestras vidas. Nuestras vidas. Amén. Así que yo ponía aquí, el creyente al dejar de dar gracias debería sentir que se muere. Eso sería lo correcto. Y si no, usted puede verlo, y si no, usted lo puede ver fácilmente en los salmos. Fíjese, oiga, por eso en el 19 dice, hablando entre vosotros con salmos. En los salmos usted y yo nos podemos dar cuenta del agradecimiento que David tenía hacia Dios.
Decía, mejor es un día estar a tus atrios. Y fíjese que David, como no era del linaje del sacerdocio, él lo único que podía estar es a la puerta. Y él era feliz estando a la puerta. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Dios. Pero bueno, sigamos. Entonces, una vida sin agradecimiento debería de ser una vida vacía. Amén. Ya vamos a terminar, chicos. Yo les entiendo y les agradezco a ustedes por estar aquí. De verdad se los agradezco. Ya casi terminamos. La verdad que se comportan muy bien todos. Gracias. Gracias. Ya va a pasar esto, ya vamos a poder estar todos juntos. Pero mientras pase esto, vamos a guardar un poquito. Pero de verdad, muchas gracias. Amén. Ahora, quiero avanzar por el tiempo. Ahora, ¿por qué debemos agradecer? Por todo. Lo más difícil es agradecer cuando las cosas no salen bien. Y el día que usted y yo agradezcamos cuando las cosas no salen bien, va a venir paz a nuestra vida. Es fácil agradecer cuando todo sale bien. Sí, es fácil. Pero cuando Dios no contesta, ¿qué cuesta agradecer? El día que usted y yo podamos agradecer cuando no haya respuesta de Dios, ese día debe de empezar en nuestra vida un cambio. Es un paso el que dar. Agradecer cuando Dios dice no. O aún el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque la regla del mundo, oiga, la regla del mundo es dar gracias cuando usted recibe algo. ¿O no es así? ¿O usted no le enseña a sus hijos que cuando le den algo diga gracias? ¿O no es así? Sí, nos enseñaron desde pequeño que cuando alguien nos dé algo, le tengamos que decir gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Pero cuando yo no recibo algo, pero cuando la respuesta es no, ¿verdad que no nos enseñaron eso? Dios nos enseña que aun cuando no recibamos las cosas, a Él sí le debemos decir gracias porque no me lo diste. Y mi actitud va a cambiar. Y Él está esperando aún los gracias de nuestra vida cuando todo es en contra. ¿Quién de nosotros ha estado en la situación de Job? Ninguno. Que bien, y yo no espero que ninguno de nosotros pase por eso. No. Pero imagínense, ¿no cree que era ilógico ver a Job? Allí se tenía que echar ceniza, se vestía de como que fuera de algo de tusa, porque era tanta la picazón que él solo con moverse o hacer esto así le aliviaba la picazón, no era por otra razón. Y dijo ahí en medio de eso, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Ay, Dios mío, pero cuando nos pasa algo malo, lo primero que nosotros hacemos es pensar en qué nos equivocamos, en qué fallé. Hay un dicho en El Salvador que decimos, ¿en qué la regaste? Le preguntan a uno. Es decir, ¿en qué hiciste mal? Y uno dice, ¿y en qué la regué? Pues, ¿qué hice mal? Pero ¿cuántos podemos decirle, Señor, gracias? Gracias por esto. ¿Hay que agradecer por las dificultades? Sí. ¿Hay que agradecer por las aflicciones? Sí. Porque la aflicción trae paciencia. Y la paciencia, paz. Y la paz, fe. ¿Ve por qué hay que agradecer por las aflicciones? Porque nos hacen madurar. Porque nos hacen pensar, porque nos hacen meditar,
porque nos hacen confiar. Por eso es necesario agradecer de las dificultades. ¿A cuántos nos vienen dificultades? Porque no confiamos en Dios. Entonces Dios tiene que mandar una dificultad para que confíe en Él. Y cuando confío, porque es aprendido, cuando aprendo a confiar en Él, hasta después le digo yo al Señor, Señor, gracias porque me mandaste aquello. Pero el día que me mandó la aflicción, yo estaba tirando rayos y centellas y queriendo ahorcar al que se me pusiera enfrente, al primero que me saliera. Pero cuando pasa todo el problema y estoy allí, yo le digo, Señor, gracias entonces. Porque si no hubiera sido por las aflicciones, tal vez no hubiera empezado a madurar. Estaban ahogándose los discípulos y el Señor que les dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué muchas veces no somos agradecidos? Porque somos hombres y mujeres de poca fe. Porque no vemos lo que está detrás de la tormenta. Y muchas veces se nos olvida quién maneja la tormenta, quién domina la tormenta, quién le puso límites a la tormenta. Amén. Entonces, las aflicciones nos ayudan a crecer, a madurar, a creerle a Dios. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando cantó himnos? En una cárcel, después de haber sido golpeado y azotado. Amén. ¿A quién es que debemos de agradecer? Le dije, a Dios y Padre, porque tiene cuidado de nuestras vidas. ¿Cuál es? Y quiero ir finalizando, así que póngame atención en esto. ¿Cuáles son una de las razones por las cuales no podemos ser agradecidos en todo? El orgullo. A muchos el orgullo nos cega. El orgullo está tan arraigado en nuestras vidas que es bien difícil poder decirle al Señor gracias. ¿Sabe qué hacemos muchos de nosotros? Cuando nos va mal, no importa, ya voy a ver cómo le hago, yo puedo solucionar las cosas, yo esto lo voy a arreglar, a mí nadie me va a dar por vencido, a mí nadie me va a mostrar, yo sí puedo, ya voy a ver, y empezamos humanamente a querer hacer muchas cosas y cambiarlas. Antes bien sed, ¿qué? Llenos. Y el que está lleno no puede ser orgulloso. Amén. Antes sed bien llenos del Espíritu de Dios. Y Él hará todo. ¿Sí? Se recuerda de la parábola, ¿verdad? Del fariseo y del publicano. El fariseo conocedor de la ley, conocía, fíjese. Y el publicano, que para muchos era de lo peor, porque recaudaban impuestos al pueblo. Entonces se presentaron los dos. Y qué triste es que muchas veces nosotros, conociendo la palabra de Dios, parecemos el fariseo delante de Dios y no el publicano. Pero Señor, yo esto, yo aquello, yo, orgullo. El orgullo nos puede cegar de ser agradecidos. El orgullo nos puede hacer que nos olvidemos de dónde venimos. Es decir, ¿de dónde nos sacó Dios, pues? Lo cantábamos un momento. ¿Qué sería de mí si no me hubieras rescatado? Y muchas veces a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y muchas veces nos presentamos delante de Él orgullosos.
El que es lleno de la palabra y del Espíritu de Dios, mire, cuando uno quiere más de la palabra, mire, ¿sabe lo primero que Dios hace? Es quitarnos el orgullo. Es que lo primero, Él lo mete a uno en unas situaciones en las cuales uno antes hablaba y peleaba, al final uno ya aprende a quedarse callado. Y no es uno, no, es todo lo que le ha pasado a uno en la vida como para decir, está bien, ni modo. El rico insensato se jactó de sus riquezas, ¿verdad? Y esa noche vinieron a pedir su alma. No se jacte de lo que usted ha logrado. No se jacte de lo que usted tiene. Porque todo lo que usted y yo tenemos, lo ha dado Dios. En el momento en que usted se jacta de lo que usted es capaz de hacer, en ese momento usted está siendo desagradecido con Dios. Porque pareciéramos ateos, según nuestra fuerza, ¿verdad? Pareciéramos que desconocemos a Dios. Entonces tengamos cuidado. Lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Lo que tenemos es porque Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Entonces usted y yo debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo y de su palabra cada día para poder agradecer en todo tiempo. No importa si el tiempo es bueno o es malo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nuestras vidas no han cambiado? Porque Dios no cambia. Aunque el tiempo sea malo, Dios no cambia. Dios permanece fiel. Termino. El cuándo, por qué y a quién debe de ser todos los días de nuestras vidas. Todos los días. Usted y yo no dejemos de agradecerle a Dios todos los días, aún por la situación que estemos viviendo. Gracias. 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 Estoy mal, pero gracias. Acá tal vez no será que Dios quiere oír de nosotros un gracias para cambiar la situación. Gracias. Una acción de gracias ante nuestro Dios es señal de que empieza a producir frutos. No un fruto. No es un fruto. Recuerde con esto, el Señor no habló de un fruto. No dice, por su fruto lo conoceréis, los conoceréis. Por sus frutos, es en plural, los conoceréis. Y que ese fruto que empieza a salir de nosotros sea bueno. ¿Cuál es la mejor acción de gracias para Dios? Una vida de santidad. Una vida de gratitud y de amor. Pero que Él vea el esfuerzo de nosotros por ser santos, cambia las cosas. Termino con esto, entonces. ¿Cómo hemos ido hasta el día de hoy? ¿Hemos sido agradecidos por conveniencia? ¿Hemos sido desagradecidos porque teniendo no lo hemos hecho? ¿O en verdad siempre hemos sido agradecidos? Que usted y yo podamos ser agradecidos con Dios. ¿Y cómo es uno agradecido? Llenándose de su palabra y de su espíritu. Y mire, todas las cosas cambian. Cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, todas las cosas. El Señor les dijo a los allá en Jerusalén, miren, todavía no se vayan a predicar, no, espérenme en Jerusalén. Y me seréis testigos. Y seréis llenos de poder.
Y esa promesa no solo fue para la iglesia, es para aquella iglesia inicial, es para toda la iglesia durante los tiempos. Así que usted y yo debemos ser llenos de su palabra y de su espíritu. Y usted verá que en verdad la palabra se cumple cuando dice que en Él somos más que vencedores. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Señor, verdaderamente perdónanos, porque muchas veces, Señor, lo menos que hemos sido nosotros es ser agradecidos. Señor, muchas veces nosotros hemos agradecido por conveniencia. ¿Me das? Te agradezco. Te pido algo y si me contestas, te doy las gracias. Y muchas veces un no de Dios o un silencio es tal vez lo que a usted y a mí nos ha preservado, porque probablemente si el Señor hubiera contestado todas nuestras peticiones, probablemente no estaríamos sentados hoy aquí en la banca de una iglesia o escuchando su palabra. Probablemente eso nos hubiera desviado. Señor, gracias, porque probablemente no tengo todo lo que yo he anhelado, pero te tengo a ti. Y eso es más que suficiente. Señor, probablemente no tengo todo lo que yo quisiera, pero tengo salud. Pero tengo a mi familia. Pero tengo provisión, pero tengo alimento, pero tengo un techo. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de agradecerle a Dios y nos hemos puesto a preguntarle, o en el peor de los casos a reclamarle? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué si yo soy tu hijo o tu hija no me va bien como le va a aquellos que no te conocen? Simple. Probablemente nosotros no somos agradecidos con Dios. Hermano, agradézcale a Dios. Es decir, llénese de su palabra, llénese de su espíritu. ¿Qué tipo de fuente es usted? ¿Es el que conoce información del mundo? ¿O por su vida corren ríos de agua viva? Palabra, cánticos, salmos, himnos. Señor, aquí estamos, queremos ser llenos de ti. Antes bien, dice tu palabra, sed llenos del Espíritu. Señor, ven y llénanos. Y entonces seremos agradecidos. Ven y llénanos. Y entonces podremos proclamar, Señor, tu misericordia y tu gracia. Y David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque me quedara sin nada. Y Habacuc dice, aunque falte el ganado, la manada, el ganado, el fruto del olivo, decía Habacuc, con todo yo me gozaré en Jehová. ¿Por qué nosotros no copiar esto? ¿Por qué no aprender de esto? Señor, gracias. Gracias, porque si nos tienes con vida, es suficiente razón como para decirte gracias. Y perdónanos por todas las veces, Señor, que nos hemos equivocado, Padre, en no agradecerte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén.